En un artículo del pastor Roberto Veler, que fue muchos años pastor de esta iglesia, decía que Jesús fue de fiesta, hablando precisamente de este pasaje de las bodas de Canaá. Él titulaba el artículo "Jesús fue de fiesta". Y es verdad, aunque alguno frunza el ceño, ¿no?, se extraña un poco, es verdad, Jesús fue a esas bodas y participó en aquella fiesta de sana alegría. Él era muy sociable, era una persona que siempre estaba rodeada, excepto en aquellos momentos que necesitaba la soledad con Dios, estaba siempre rodeado. Era un hombre que vivía con sus discípulos, andaba con ellos arriba y abajo, ayudaba a las multitudes que se cruzaban en su camino. Y era amigo de la buena gente, de las cosas bellas, de las buenas costumbres. Él amaba el matrimonio, la institución familiar. Le gustaba que hubiera sana alegría entre los hombres. Así que las bodas de Canaá es todo un mensaje. ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Por qué la palabra de Dios? Yo espero que podamos responder a alguna de estas preguntas. ¿Por qué la palabra de Dios dice que esa fue la primera de las grandes señales que Jesús hizo? De las 7 señales, grandes milagros. Las señales son grandes milagros que acreditan a aquel que los hace como enviado de Dios, como hijo de Dios, y que además tienen un claro propósito, que es señalarle a Él, pero también mostrar la gloria de Dios. Al final de ese milagro dice que Jesús manifestó, a través de Él, manifestó su gloria, y muchos creyeron en Él. Porque los milagros tenían este propósito, y lo tienen todavía. Estos actos de poder sobrenatural que irrumpen en nuestra vida cotidiana, por encima de estas leyes que nosotros nunca podemos saltar. El infinito poder de Dios puede llegar para sanar, para proveer, para liberar, para dar esperanza, para hacer que una persona que está sorda, ciega y muerta en sus delitos y pecados nazca de nuevo y viva. Este milagro que Dios lleva haciendo miles de años desde que la humanidad se alejó de Él, cuando prefirió desconfiar, desobedecer y andar su propio camino. Así que el pastor Roberto Veler, que ya sabéis que tiene una palabra graciosa y una pluma aún, yo diría, más precisa, más acertada, dice: que me perdone el hermano gozo oxidado o la hermana corazón triste. Lamento arruinar su concepto fúnebre de la vida cristiana. Pero Jesús era una persona alegre que quería a la gente. Él fue ungido con óleo de alegría más que ningún otro sobre la tierra. Es verdad, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, nadie sufrió como Él, pero tampoco nadie como Él era portador del óleo de gozo y alegría que manifestaba la presencia de Dios en su vida. Así que dice el pastor Veler que me perdone el gozo oxidado y el corazón triste. Y también dice el señor cara vinagre y la señora agua fiestas. Jesús se fue a la fiesta de boda. ¿Por qué nosotros no podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador y tener un concepto de lo que es la vida espiritual más integral, más completo, en el que haya tiempo de oración, de sacrificio y de privaciones, pero también que haya tiempo de celebración y de fiesta, de sana alegría? Porque, por supuesto, dice el pastor Veler, no estamos pensando ni en libertinaje, ni orgías, ni en transigencias, ni en frivolidad, ni en hedonismo. Estamos diciendo que Jesús era un buen amigo que acompañaba a los que estaban de bodas y que estuvo allí para ayudarles cuando nadie podía hacerlo. A Jesús le gustaba la alegría, estar en una fiesta de sana alegría y también ayudar a aquellos que tenían problemas que solo Él podía solucionar. Vivimos en una sociedad posmoderna, influencia mucho, ¿no? A veces no es necesario que llevemos la etiqueta, pero después de la época moderna ha venido el posmodernismo. Algunos dicen que ya estamos saliendo también, estamos ya desencantados también del posmodernismo. Y después de una época con
gran confianza en el humanismo, lo que el hombre podrá hacer. Estamos en un momento de decepción, de crisis, de que vemos que las cosas no son tan felices como nos las prometían o nos las prometíamos. El posmodernismo influencia mucho en nuestra sociedad. Uno de sus postulados más extendidos es que no hay verdades absolutas. El axioma incuestionable para ellos es: el único absoluto es que no hay absolutos. Es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? El único absoluto es que no hay absolutos. Si no hay absoluto, ¿por qué tienes esto como axioma intocable en tu vida? Todo es relativo, dicen, ¿no? Muchas personas a nuestro alrededor afectados por estas filosofías del posmodernismo. Todo es relativo, todo es subjetivo, todo es personal e intransferible. ¿Esto es bueno para ti? Vale, pero para mí no. ¿Esto es verdad para ti? De acuerdo, pero para mí no. Todo es personal, todo es subjetivo. No me sirven tus reflexiones y experiencias, son tu verdad. Hay muchas personas así. De acuerdo, no tengo problema en aceptar que esto sea bueno para ti, que sea tu verdad, pero a mí no. A mí esto no me va. Claro, esto choca de lleno con lo que Jesús dice que es. Él es la verdad absoluta. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios es un Dios de verdad. Dios se revela y se revela siempre conforme a la verdad. La personificación de la verdad es Jesucristo, que es el testigo fiel y verdadero, que ha venido para dar testimonio de la verdad, que cuando hablaba no hablaba sus propias palabras, sino las palabras del Padre. En este sentido, esto choca frontalmente contra los postulados del posmodernismo. Sí hay una verdad, sí hay alguien que es portador perfecto de la verdad de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo ya tuvo un primer choque cuando Pilato le decía: bueno, tú eres rey, yo soy de la verdad, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? Ya tenemos ahí un posmodernismo incipiente. Pilato ya cuestiona: ¿y qué es la verdad? Un hombre político acostumbrado a hacer lo que le convenía, no lo que fuera verdad, no lo que fuera justo. Él sabía que Jesucristo era justo, pero lo condenó porque le convenía, porque si no tenía una revuelta garantizada y su cargo peligraba. Otro postulado relacionado con no hay verdades absolutas es: no hay grandes relatos. No hay nadie que te pueda explicar las grandes preguntas que tú te haces de quién soy, de dónde vengo, a dónde vamos. No hay grandes relatos. Los relatos siempre son fragmentarios, subjetivos, limitados, te pueden servir a ti, pero no sirven para todo el mundo. De nuevo, esto es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene un gran relato que contarnos. Dios te va a decir que Él es tu creador. No te va a dar todos los detalles de la ciencia. No te va a explicar los detalles del Big Bang, si hubo un Big Bang. Lo que Dios te dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí partimos. Hay unos cielos y una tierra porque ha habido un creador que los ha creado por su infinito poder y por su palabra. Por lo tanto, yo quisiera hoy que tengamos una perspectiva a vuelo de pájaro de este gran relato de la historia de la salvación que es la Biblia. La Biblia nos habla de nuestros orígenes, nos habla de quiénes somos y de dónde vamos. De dónde venimos y a dónde vamos. Nos dice quién es Dios, cómo es su voluntad para nosotros, quiénes somos y a dónde vamos. Vamos a empezar en este sentido por este destino final al que nos dirigimos todos. Lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 19. Y
Y entonces en Apocalipsis 19, versículo 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, o es las acciones justas de los santos. Y entonces el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, felices y dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La Biblia es el testimonio de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el espíritu, el hilo conductor de este gran relato de Dios de la historia de la salvación es Jesús. Cuando los seres humanos somos creados a su imagen y semejanza. Y cuando el ser humano se rebela, desobedece, desconfía y se quiere huir de la autoridad de Dios, entonces Dios, compasivo, lleno de amor y misericordia, promete un Salvador, uno que va a nacer de la simiente de la mujer y que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Él va a ser herido, pero él va a aplastar, indicando así la victoria absoluta de Jesucristo sobre Satanás y las fuerzas del mal. Las bodas del Cordero. En este gran relato que Dios nos da de la historia de la salvación, tenemos a Jesús como testimonio. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, pero también tenemos claramente enfocado el final. El final son unas bodas. Ahora nos extraña tanto que la primera señal de Jesús fuera también en unas bodas, sabiendo que nuestro destino final tendrá como comité de bienvenida una gran celebración, una gran fiesta, una gran comida en honor del Dios que nos ha salvado. La verdad es que cuando lo ves así no es nada extraño que la primera señal de Jesús fuera transformar el agua en vino en unas bodas que simbolizaban y anticipaban esta gran celebración final en la presencia de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, éste se rebeló, desobedeció y recibió sobre sí el castigo que merecía y la advertencia que Dios ya había dado con antelación. Desde un principio Dios dijo: no comáis porque moriréis. Pero Satanás le dijo: ¿con qué os ha dicho que no comáis porque moriréis? No. Siempre la mentira, siempre verdades a medias, siempre esa salsa en la que todo está mezclado. No, de ninguna manera, sino que seréis como Dios. Si coméis del fruto prohibido, seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal. Y el hombre comió. Y entonces Dios cumplió esa ley inexorable. Había un árbol de la vida del que podían comer, que era Dios mismo, que era Jesús en su bondad, en su misericordia, dando vida abundante, en comunión con Dios, en medio de un paraíso maravilloso, en el que el ser humano, hombres y mujeres, hubiéramos sido perfectamente, plenamente felices. Pero a partir de este momento, el hombre se ve expatriado, es expulsado del paraíso de Dios, porque ya no puede estar en un lugar donde esté el árbol de la vida, porque él ya lleva la semilla de la muerte, va a morir, ha entrado la enfermedad, ha entrado la ruptura, ha entrado la violencia, el orgullo, el egoísmo, el engaño. De estar en un paraíso de armonía y de amor, el ser humano se ve expulsado a un mundo, no sé si te suena, a un mundo que se parece mucho al nuestro. En un mundo en el que tienes que ganarte el pan con el sudor de la frente, con gran dificultad. Vaya tiempos vivimos, ¿verdad? Con gran dificultad. En un mundo en donde hay
mucho egoísmo, mucho orgullo, mucha mentira, falsedad, violencia, engaño. El ser humano a partir de ese momento ve que no hay vuelta atrás, que hay unos querubines con unas espadas flameantes que le impiden volver al paraíso de Dios. Estos querubines estaban, no sé si me podéis ayudar, ¿dónde estaban? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Al oriente o al occidente? Al este del Edén, al oriente. Cuando Caín mata a su hermano Abel y le dice a Dios insolentemente, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Dónde se va Caín? Al este del Edén. Se va a la tierra de Nod, más al este, más al oriente. Y así sucesivamente veremos que después del diluvio de nuevo tenemos la descripción de que de los hijos de Noé también hay que van a las montañas de oriente. Y por fin se nos dirá que la gran proeza, entre comillas, humana de la Torre de Babel empieza en las llanuras del oriente. El ser humano desde el paraíso se ha ido alejando cada vez más de Dios, hasta el punto de que Dios tiene que enviar un juicio universal de tanta que es y tan grave que es la maldad de la tierra, como es el caso del diluvio. Pero después la situación continúa y la Torre de Babel es otra vez un claro exponente de que el ser humano quiere llegar a ser como Dios. Quieren hacer una torre que llegue tan alta que puedan llegar a Dios. Otra vez el orgullo, la soberbia, el querer ser como Dios. La condición del ser humano no ha cambiado desde entonces, vacío interior, una ruptura de la armonía con Dios, de la relación con Dios, de las relaciones personales en general. A veces no estoy bien ni conmigo mismo, no sé si esto os suena, si os ha pasado a vosotros, es que a veces no estoy bien ni conmigo mismo, no me soporto ni a mí mismo. Cuando sé que este es el principio de poder aceptar y convivir con los demás. Si no soy capaz de aceptarme a mí mismo, ¿cómo voy a ser capaz de aceptar a los demás y de relacionarme bien con los demás? Pero esto es así. El pecado ha traído la ruptura, la transgresión, el caos, el vacío, el sinsentido. El hombre fuera del jardín, no hay un día de su vida que no sienta que añora algo. Hay algo que me falta. No estoy en aquel lugar donde debía estar, en la presencia de Dios, relacionándome con Dios cara a cara, sujeto a su autoridad, alabándole, adorándole, lleno de gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos da. No estoy ahí, estoy en un mundo lleno de caos, lleno de miseria, lleno de violencia, de egoísmo, de orgullo. Y siento esta profunda nostalgia, como seguramente tú también, de un verdadero hogar, de un verdadero lugar en el que yo pueda ser como deseo, tal como Dios quería que fuéramos. Quizá esta es una palabra con la que muchos os podáis también sentir identificados, hay insatisfacción. A pesar de lo que cantaban los Rollins, hay mucha insatisfacción. Precisamente por eso tuvo éxito la canción de ellos, ¿no? Porque decían que no, que todo lo contrario. Pero hay una profunda y insaciable necesidad dentro de nosotros. Hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y si no, hay insatisfacción, hay frustración, nos sentimos incompletos, nos sentimos mal. Quisiera citaros unas palabras de este autor, de Timothy Keller, que dicen, hablando de esta situación, de cómo se siente el hombre después de haber sido expulsado del jardín de Dios. Nos sentimos exiliadas, como si nunca estuviéramos en casa, porque fuimos creados para vivir en el jardín de Dios. Ese fue el lugar, ese fue el mundo en el que debíamos vivir. No había separación del amor, ni decadencia, ni enfermedad, ni muerte. Eran todas estas cosas, porque era la vida frente al rostro de Dios y en su presencia. Estábamos allí para adorar y servir a su majestad
infinita, para conocer, disfrutar y reflejar su belleza también infinita. Ese fue nuestro hogar original, el verdadero país para el que fuimos creados. Sin embargo, igual que en la parábola del hijo pródigo, los hombres del Edén dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros, no queremos estar en la casa del Padre bajo su autoridad, preferimos ser como Dios, preferimos conocer el bien y el mal. Y el resultado, como os explicaba hace un momento, fue el exilio, ir cada vez más lejos de Dios, cada vez más al oriente, con el atractivo que tiene hoy en día el Oriente para nuestra sociedad occidental, cuando en la Biblia ya veis que el mensaje simbólico es: no te fíes del Oriente, no vayas hacia allá, que te estás alejando cada vez más de Dios. El hombre, desde aquel momento que Dios le vio sumido en la miseria y tuvo misericordia de él, empieza una serie de éxodos incompletos. Si os fijáis, la Biblia está llena de éxodos. ¿Cuál sería el primero de los éxodos? ¿El del libro del Éxodo? ¿O hay alguno antes? ¿Alguien podría pensar en un éxodo antes del Éxodo? ¿Una vuelta a casa, perdón? Abraham. Efectivamente, Abraham está al oriente del Edén. Él está al oriente, al este del Edén. Él está en el Golfo Pérsico, en aquel lugar donde está Irak, Kuwait, Irán. Él está allí, vive en Ur de los Caldeos, tocando el mar en aquella época. Ahora no tanto, porque la tierra ha avanzado mucho más. Pero en aquella época estaba prácticamente a orillas del mar, al oriente. Y Abraham recibe el llamamiento de Dios de volver. En este caso no al Edén, pero sí a una tierra prometida. Y Abraham es sensible al llamado de Dios y primero vuelve a Harán, y después junto con su sobrino Lot, emprenderá ese largo éxodo hasta la tierra prometida. Después vendrá porque busca una tierra, una patria mejor, y va a ser como extranjero y peregrino. Va a vivir en aquella tierra que Dios le ha prometido que va a ser suya. Y ¿sabéis lo único que pudo comprar? Una tumba. Fue lo único que pudo comprar. Y estaba allí, sabía y confiaba en la promesa de Dios: todo lo que ves va a ser tuyo, va a ser de tus descendientes, van a ser numerosos como la arena del mar, van a ser numerosos como las estrellas de los cielos. Pero ahora tú estás aquí en fe y en esperanza como un extranjero. Solo vas a tener un lugar, una propiedad mortuoria para que él pudiera enterrar a su esposa Sara. Después de este éxodo viene el mucho más conocido éxodo de Israel, de Egipto, va a Canaán, pero primero es que han ido a Egipto. Fijaros que una y otra vez el pueblo de Dios se exilia, y los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob van a Egipto, a un lugar que simboliza el mundo alejado de Dios. Y Dios les vuelve a traer. Y así una y otra vez los judíos que desobedecen a Dios y son rebeldes y contumaces, al final, ¿cómo acaban? ¿Cómo acaban? ¿Qué nos dicen los libros de Reyes y de Crónicas? ¿Qué nos dicen los profetas una y otra vez? Que van a acabar en el exilio. Otra vez vuelven de donde salió Abraham. Otra vez son deportados y son diseminados por todo el Oriente Medio. Muchos van a Babilonia, allí otra vez, aquel lugar, al valle fértil del Éufrates y del Tigris. ¿Y Jesús? ¿Qué decir de Jesús? Si su pueblo es un pueblo exiliado, es un pueblo que constantemente vuelve en éxodo a Dios, pero que no acaba de llegar, que no acaba de encontrar ese hogar definitivo, ¿qué decir de Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? El que nace como apartado de los hombres, marginado, el que nace en un establo, el que es colocado en vez de en una cuna, en una comedora de animales, en un pesebre. Jesús tiene que huir de Herodes y va a Egipto. Jesús va a encarnar en su vida
el éxodo del pueblo de Dios. Él también va a tener que ser un exiliado, en condición de expatriado, de refugiado, de migrante. Va a tener que refugiarse en Egipto hasta que pase el tiempo en el que peligra su vida en la tierra prometida. Y después volverá. De Egipto llamé a mi hijo. Volverá para que se cumpla esta profecía que el Evangelio de Mateo nos dice que se cumplió, para que Él realmente encarna las experiencias de su pueblo también hasta en estos detalles. Él lo hace para guiarnos al hogar definitivo. Él lo hace para ir a la casa, para llevarnos a la casa del Padre, donde ha preparado lugar para nosotros. Porque también nosotros somos extranjeros y peregrinos. También nosotros buscamos nuestro verdadero hogar. Sabemos que nos falta algo, que estamos incompletos. Hay una insatisfacción que solo Dios puede llenar, que solo Jesús puede colmar. También nosotros sabemos que estamos aquí, en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y por lo tanto anhelamos nuestra patria celestial. Sabemos que vivir es Cristo, pero que morir es ganancia. Y a veces, en medio de las pruebas, decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué no me puedo ir ya? Estoy seguro de que muchos habéis tenido algún momento en el que habéis pensado esto: Señor, pero ¿qué hago aquí? Pero qué difícil, pero qué duro. ¿Por qué no me voy ya? ¿Por qué no me llamas ya? ¿Cuántos ancianitos habréis visitado que en algún momento te comentan algo así? ¿Qué hago ya aquí? ¿Por qué no me puedo ir ya? ¿Por qué no puedo ir ya a la presencia del Señor? Llévame contigo, ven ya, Señor Jesús. Pero Jesús nos lleva en este éxodo definitivo, en este gran viaje espiritual, nos lleva con paso seguro. A todos nos lleva a la casa del Padre. Si de algo podemos estar seguros, es que nuestro barco va a llegar a buen puerto. Si de algo podemos estar seguros es de que Él va a cumplir la promesa de que ha preparado un lugar para nosotros en la casa del Padre y de que allí tenemos morada. Podemos estar seguros. Nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Nadie podrá impedir que este viaje llegue a buen término. Nadie. Pablo lo tiene muy claro cuando en el capítulo 8 nos habla de esa cadena de oro de Dios, de que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos a la imagen de Jesús, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Nadie podrá impedir que aquellos que Dios ha conocido y amado con amor eterno, y ha llamado por medio de Jesucristo y de su Espíritu, que un día estén en el hogar, que un día estén glorificados, disfrutando de la eterna dicha en la presencia de Dios, de Jesucristo y de todos los suyos. Vamos a ir a Isaías capítulo 35. Aquí encontramos esta descripción del Éxodo. El Éxodo a veces nos coge en mal estado. Para una persona que tenga que correr una larga carrera, una maratón o una de estas, un X-Trail de montaña, de estos de que hacen 100 kilómetros, lo importante es que él se sienta fuerte para poder emprender este itinerario. Pero resulta que Isaías nos dice que hay muchas manos cansadas. Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis, porque he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán y el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El punto de partida no es muy esperanzador. Manos cansadas, rodillas debilitadas.
un corazón apocado, un corazón quebrantado, personas ciegas, sordas y cojas que tienen dificultad para seguir este camino que Dios ha trazado delante de nosotros. Todo esto es un cuadro espiritual de cómo estamos, realmente el mérito y la seguridad de que algún día lleguemos a la casa del Padre no es que nosotros seamos buenos seguidores, sino que Jesús es un buen maestro. Jesús es un buen guía, Él es un buen pastor, Él si ve que desfallecemos nos va a coger en sus brazos para llevarnos a nuestro hogar. Y esta es nuestra seguridad, no lo que hacemos o lo que podamos hacer, sino lo que Dios ya ha hecho en Jesucristo y lo que va a hacer hasta el final. Él va a consumar la salvación. Y entonces dice el versículo 8 que en esta renovación, en este éxodo final y definitivo que tendrá un destino feliz y que llegaremos a la casa del Padre, versículo 8, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es este camino de santidad. Él es quien nos acompaña. Por esto dice: tomad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque en este camino no estamos solos, a pesar de que nuestras rodillas estén debilitadas, a pesar de que estemos cojos, espiritualmente hablando, a pesar de nuestra ceguera y de nuestra sordera, si estamos unidos a Jesús y llevamos su yugo, el yugo no es para que nosotros arrastremos el peso, sino para que Él pueda ayudarnos a nosotros a avanzar. El yugo, ya sabéis, que es esto que unge a dos animales para que puedan unir sus fuerzas y tirar. Y entonces el que está a nuestro lado para ayudarnos a avanzar es Jesús. Él carga el yugo y nos anima a ponernos a su lado, tomar el yugo para avanzar juntamente con Él. El camino es un camino de santidad. No te engañes a ti mismo. No dejes que nadie te engañe. Sin la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser salvos y necesitamos ser santos. El Señor, en su plan de salvación para nosotros está el transformarnos, el purificarnos de tal manera que nuestras vidas vayan siendo cada vez más santas. En este sentido, es el propósito claro de Dios en toda su palabra y no podemos desviarnos de Él. Es un camino seguro, no habrá allí león ni fiera subirá por él. Ya sabéis, el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Pero si el camino de santidad lo andas con Jesús, con su yugo ungido en tu cuello, no tienes que tener miedo del león ni de fiera alguna. Él, como buen pastor, está para defenderte, para guiarte, para proveerte lo que necesites. Y versículo 10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué versículo tan bonito! Volverán los redimidos del Señor. Vendrán a Sión con alegría y gozo, un gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Quizá no hay un versículo de toda la palabra de Dios más alegre que este. Este es nuestro destino final. ¿Sabéis? Cuando ahora cada vez más, cuando quieres hacer un viaje o vas a una agencia o tú mismo en casa con el ordenador buscas a ver si hay alguna oferta de hoteles y entonces clicas y en casi todas estas páginas servidores de hostelería lo que te piden es día de llegada y día de salida, ¿no? Para poder calcular el precio de la oferta o de las habitaciones que quieras pedir. Día de llegada y día de salida. En este caso solo tienes que marcar el día de llegada. No hay día de salida. Y tu estado allí será un estado de alegría, de gozo perpetuo, gozo y alegría, júbilo, tristeza y gemido serán expulsados de la presencia de Dios. Hermanos, ese es nuestro hogar.
Con razón aquí no nos acabamos de sentir en casa. Con razón aquí nos sentimos incompletos e insatisfechos, porque hasta que no lleguemos a la presencia del Señor, siempre nos faltará algo. Aunque ya ahora sintamos el gozo del Espíritu y podamos saber con seguridad que andamos en comunión con Cristo, nuestra salvación todavía no es completa. En este sentido, la realización plena de la salvación es cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nuestro cuerpo sea resucitado en semejanza del cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta entonces nuestra salvación es ya, en este sentido, es definitiva, es segura, es un don de Dios, es maravillosa, pero todavía no es plena. Es un ya, pero todavía no en su plenitud. Anhelamos ese momento en la presencia de Dios en nuestro hogar celestial. Así que si pusiéramos, como en estos buscadores de ofertas para vacaciones, para hoteles, tendríamos que poner: mi destino es Sion, la Sion celestial, la morada de Dios. La duración de la estancia, pues solo puedo clicar el día de partida, el día de mi nuevo nacimiento quizá, el día que el Señor vuelva, cuyo día y hora nadie sabe, ¿no? Pero no puedo marcar el día final, es eterno, no, es para siempre, ya nunca acabará ese gozo y esa dicha que tenemos de estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo será el hotel? ¿Cómo será nuestra morada? Ahora, en los mejores de los casos, podemos decir, bueno, una vez en la vida, un hotel de 5 estrellas, ¿no? Un hotel de esos como algunos que había en Tenerife, que no puedes pagar ni un día en el hotel, de tantas estrellas que tiene. Bueno, en Tenerife y en todos sitios hay hoteles de estos. Pero no es así, es mucho mejor. Es que será el hotel de millones infinitos de estrellas, porque estaremos en la presencia de Dios, ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Él será nuestra luz por toda la eternidad, es la Jerusalén celestial, es la morada en la casa del Padre, es vivir en la presencia de nuestro Señor y Salvador, es estar junto con nuestros hermanos y hermanas. ¿Habéis podido sentir hoy un anticipo de ese gozo en el tiempo de alabanza? Con toda humildad, mira que somos poquitos, Y sin embargo, en ese tiempo inicial de nuestro culto a Dios, hay un anhelo, hay una percepción, hay una presencia. Dios mora en la alabanza de su pueblo. En un sentido, esta parte del culto es tan importante como esta otra de la palabra, porque nos prepara para la eternidad, porque en la eternidad vamos a estar alabando y adorando a Dios, junto a millones y millones y millones de hermanos y de hermanas de todas las épocas y de todos los lugares, de toda lengua, de toda tribu, de toda clase social, de toda nación, de toda época. Y en un sentido, la alegría y el gozo y el júbilo se multiplica cuando tú ves esto reflejado en los rostros de tus hermanos y cuando tú puedes unir tu humilde voz, o quizá tu gran voz, al coro de miles de millones de personas que alaban a Dios de todo corazón. Así que este es nuestro destino, la casa del Padre. Y la fiesta de bienvenida es la que nos dice Isaías capítulo 25, cuando en el versículo 6 nos dice que el Señor de los ejércitos, Isaías 25, versículo 6 nos dice: el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El Señor prepara este banquete de manjares suculentos y de vinos tan especiales, estos vinos que ya se anticiparon en las bodas de Caná, cuando Jesucristo dijo: no quiero estar en una boda en la que se haya acabado el vino, que es símbolo de la alegría, de la celebración, de la fiesta. Sí, ya sabemos que lo mejor del vino es beberlo con moderación, como dice el doctor Valentín Fuster.
¿no? Esto es así. Pero en el plan de Dios, la salvación también incluye estos grandes momentos de celebración, de los cuales ya aquí y ahora podemos tener un anticipo. Cuando estamos con los hermanos en Cristo, cuando celebramos con ellos, cuando podemos celebrar un ágape fraternal, cómo los añoramos, ¿verdad? Bueno, yo espero que podamos hacer uno pronto en una excursión para el mes de mayo y en alguna comida, no sé si aquí podríamos desmontar la iglesia y después volverla a montar, vamos a preguntarla a ver si nos dejan, pero la cuestión es que lo añoramos, porque son momentos en los cuales anticipamos esta vuelta a la casa del Padre, este éxodo que va a llegar al final feliz, a un final sin fin. Otra contradicción, es un final sin fin, es eterno, es para siempre. Es en la presencia de aquel Señor al que sin haberlo visto amamos y al que sin poder todavía abrazar servimos. Que los bendiga y nos ayude en este peregrinaje en el cual necesitamos que el mismo que transformó el agua en vino en las bodas de Canaá también transforme los aguafiestas de nuestra vida, los transforme en un buen vino de estos que solo Jesús sabe hacer y que trae el gozo y la alegría de la celebración de que no hemos llegado, pero ya estamos de camino hacia la casa del Padre. Que los guarde y os bendiga en este itinerario tan especial que hemos emprendido juntos.